seguimos aquí en Análisis por TV Venezuela, conversando con el coronel retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, Antonio Semprún. Antonio, queda una reflexión en el aire, un poco esta posibilidad de un estallido social, un levantamiento en las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en el año 2014, y al mismo tiempo ya se habla de que hay un descontento y que de hecho hasta Diosdado Cabello estaría bastante mal por esto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿De qué manera crees tú que esto puede afectar a Venezuela, al gobierno venezolano? Bueno, Natalie, yo creo que con la decisión del gobierno, de la administración del presidente Barack Obama de restablecer relaciones con el gobierno, con la dictadura de Cuba, eso de alguna manera impacta ciertamente algo, no solamente a Venezuela, yo creo que impactaría a la región, al cono sur, porque le quita tanto a Venezuela como a Nicaragua, a Bolivia, a otros países la bandera que han izado desde hace un tiempo de que todo es culpa de lo que ellos llaman el imperio. Venezuela lo llama, los venezolanos, Maduro y Chávez lo llaman el maldito imperio. Pero ese maldito imperio, el que ellos llaman, es quien les compra el petróleo, es el que les compra el petróleo, es el que de alguna manera permite que a Cuba le llegue alimentación pagada inmediatamente, porque lógicamente es una dictadura que no tiene crédito, hay que pagarla completa. Entonces yo creo que sí, de alguna manera ya ellos no podrán tener la excusa, me estoy refiriendo a los gobiernos, de esgrimir que todo es culpa del imperio, porque quien de una manera inicial, quien primeramente levantó esa bandera fue Cuba, de que todo es culpa del imperio. Hoy en día Cuba se acerca a los Estados Unidos y eso manda un mensaje importante al resto del país, al resto de la región, donde realmente no, si es un verdugo, si es un país el que nos está impidiendo crecer, ¿cómo no, yo me acerco ahora a él para que me ayude? Entonces, ese mensaje que se está enviando con esa relación desmorona, tumba, no un muro como sucedió en Alemania, pero sí tumba una excusa. Una excusa que han manejado los gobiernos de Latinoamérica y de Cuba durante Cuba 56 años, pero es que también Venezuela 15. es notorio, porque si vemos, por ejemplo, Cuba le echaba la culpa a Estados Unidos de su miseria en el pueblo y de la pobreza económica que se vive allí, pero en Venezuela estamos igualitos y había relaciones con Estados Unidos. O sea, que lo que estamos viendo que es un problema político, que es un problema de este estilo de gobierno, de esta sensación de que ellos son los todopoderosos y quieren implantar una revolución en todo lo que pisan. Natalie, lo que ocurre con Venezuela hace ver ahorita, y lo que ocurre con Cuba, hace ver que los gobiernos tienen amigos, los gobiernos tienen intereses. Raúl Castro se da cuenta de que ese país rico que era o que es Venezuela, Venezuela es un país rico, lo que pasa es que está mal administrado, está saqueado por una banda de delincuentes que están en el gobierno desde hace 15 años. ¿Y qué está viendo Raúl ahorita? Está viendo que ese país está cada vez más crítico, está quebrado, entonces él voltea la mirada a quién puede ayudarlo. Eso dependerá lógicamente de la decisión que tome el Congreso de los Estados Unidos y la administración del presidente Obama. Pero no dejará de quitar sus manos Raúl Castro o los Castros, sus manos ensangrentadas de Venezuela, hasta que no le saquen todo el beneficio que pueda. Eso dependerá, por supuesto, de nosotros los venezolanos. Tú me preguntabas hace rato con respecto a lo de cómo afecta esto también de alguna manera a los cuadros altos de la institución. Hay un reflejo, es muy evidente, Natalie. Las personas que están nombradas en las listas de sanciones, ahí hay, los grados que ves allí son grados de generales. Es la cúpula militar. Es una cúpula militar que está desde el poder, desde los cargos de poder que ocupan, arrodilladas a un régimen por conveniencias. O sea,
¿Qué pasa con los cuadros medios? Ellos se dan cuenta, tienen que darse cuenta, que esa gente que está allá arriba los está usando y los hace cómplices, porque eso es lo que están haciendo, los están haciendo cómplices de sus acciones, de sus actuaciones, en favor de ellos mismos. No les importa el pueblo, porque si algo es seguro en esta Navidad, Natalie, que en Venezuela, estando como está la situación tan crítica, habrá mesas y habrá hogares en los que no va a faltar la yaca, ni el pernil, ni el pan de jamón, ni la ensalada de gallina. En esos hogares donde no va a faltar eso es en los hogares de Rafael Ramírez, de Maduro, claro, de Diosdado, mientras que en el resto de la población la gente está haciendo cola y está utilizando el ingenio venezolano para ver cómo sustituye la carne que le pone la yaca por otra cosa. No, y hay muchos hogares que ni siquiera tendrán plato navideño, sino que están haciendo colas para comprar lo básico: leche, pan, harina, mantequilla, qué sé yo. Escasamente lo que necesitan, mientras esa camarilla de militares que conforma la cúpula militar, que está colidida con el alto gobierno, viven en una burbuja. O sea, ellos están lejos de la inseguridad, ellos están lejos de la escasez, ellos están lejos de todo aquello que implique sacrificio, que implique calvario, que es lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. ¿Posible levantamiento? La situación de Venezuela es muy crítica, Natalie, y yo siento que el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, el pueblo venezolano va a vivir una situación demasiado caótica. Es allí donde me imagino que el pueblo venezolano de alguna manera reaccionará, y es en ese momento cuando debe entender la Fuerza Armada Nacional que esa población civil está reaccionando porque no aguanta más. Porque ellos no son responsables de lo que está pasando ahorita. Ellos son las víctimas del grupo que gobierna el país, que los ha llevado a esa situación. Entonces, lamentablemente se está empujando a la sociedad civil a una situación de desesperación que pudiera ocurrir cualquier cosa. La Fuerza Armada está en mora. La Fuerza Armada está en mora con la sociedad civil, debe unirse a ella para evitar que se llegue a una situación de crítica donde el costo social sea muy alto. Me queda poco tiempo, pero ¿tienes tu conocimiento, has podido tener contacto quizás con alguna de las personas, bien sea de los cuadros medios, bajos o altos en Venezuela en este momento, sobre esta posibilidad que te han dicho, ese descontento? ¿Hay descontento o no? Sí hay descontento, Natalie. Por supuesto que hay descontento porque, como te dije hace un rato, los miembros de las Fuerzas Armadas no son una élite del gobierno que no tienen problemas para conseguir alimentos. Hay descontento porque esa reserva que está allí institucional de los cuadros medios hacia abajo se están dando cuenta de que lo que está viviendo el país es una cosa injusta, no lo merecen, mientras que hay un grupo de ellos uniformados, de los componentes, que están viviendo una vida de reyes cuando el pueblo venezolano está viviendo una vida de mendigos por culpa de ellos. Entonces, se descontento. Yo creo que la situación de Venezuela en mediano plazo será una situación tan crítica en la que la sociedad reaccionará en favor de defender sus derechos y la Fuerza Armada tendrá que unirse a esa sociedad civil. Ya de hecho hay personas como el almirante Carratú Molina, como el general Viva, como el general Rivero, que hacen un llamado institucional a la Fuerza Armada para que acompañe a la sociedad civil en su anhelo, en su derecho de protesta para defender lo que realmente merecen. Pero entonces yo sí creo que hay una situación crítica en Venezuela. Yo creo que ojalá, y esto ahora que estamos en Navidad, definitivamente que toque los corazones de todos esos guardias que han salido a la calle a maltratar a personas que no tienen ningún tipo de armamento y que han salido sencillamente a protestar. Ahora, qué pena que se vengan a dar cuenta un año después o 16 años después de todo lo que están haciendo en contra del pueblo que ellos juraron, porque ustedes hacen un juramento de proteger a un pueblo que en este caso es el pueblo venezolano. De verdad que espero que, como dices tú, que tus palabras y que este levantamiento, digo yo un levantamiento, pero es una reacción, porque no pueden ser testigos de palo ante imágenes como esta, en donde no solamente colaboran, sino que las protegen y las aupan.
Sí, Natalie, y este tipo de situaciones, de programas, deben servir y te pido que por favor me permitas hacerle un llamado a la fuerza, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional para hacerles saber que ellos son muy responsables de lo que hoy ocurre en Venezuela, de que ellos tendrán que rendirle cuentas a su familia, a sus hijos, de la situación que ocurrió en estos años. Están llamados a unirse a una sociedad que está esperando de su Fuerza Armada Nacional que los ayude, porque ese es el clamor de la sociedad venezolana, a la Fuerza Armada que nos ayude, que es por quienes necesariamente pasa el cambio de Venezuela. Ellos están obligados moralmente a unirse a la sociedad venezolana para salir de esta dictadura que tiene Venezuela en una situación muy caótica. Gracias, Antonio, por habernos acompañado. Gracias. Se nos agotó el tiempo. Por supuesto, sabes que las puertas de TV Venezuela están abiertas para ti. Muy amable, Natalia, muchas gracias por invitarme y esperamos estar en otro momento para seguir llevando este mensaje y que Venezuela, y que en este tiempo Venezuela reciba lo que realmente merecen los venezolanos, vivir en paz y en tranquilidad, porque es un pueblo muy noble. Es así, y lo ha demostrado. Gracias, Antonio, por habernos acompañado. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Análisis por TV Venezuela, pero al regreso tenemos mucho más, así que no se vayan.